hora. Y del MinSal. Hoy es el 3 de octubre y para todos los que hemos trabajado o trabajamos en los hospitales es un día muy importante. Hoy celebramos el Día Nacional de los Hospitales de Chile y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer enormemente a todos nuestros funcionarios, funcionarias, a todos los colaboradores, desde la persona que hace el aseo hasta el médico más especializado, no sé, en cirugía cardíaca o en neurocirugía. Todos son importantes, las enfermeras, las matronas, los químicos farmacéuticos, los tecnólogos médicos, los fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, en fin, nutricionistas, matronas. Y en este día, que es el Día del Hospital, quiero darles todo mi reconocimiento y agradecimiento. Muchas veces nos dicen, no solo queremos aplausos, ministro, queremos además algunas otras, que se nos responda a algunas otras cosas. Y estamos en eso, estamos trabajando arduamente para dar respuesta a todos nuestros funcionarios del sistema de salud público. Y creo que han hecho una gran labor. A nivel nacional, el mayor aumento de nuevos casos confirmados ocurre en Aysén, Los Ríos, Arica y Tarapacá, de un extremo a otro. Nos preocupan las regiones, lo hemos dicho reiteradamente, y solicitamos con mucha humildad, que ojalá nos cuidemos más, nos sigamos cuidando, que cumplamos con las recomendaciones sanitarias, que son tan importantes y que son tan básicas: distanciamiento físico, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos, y si no, uso de alcohol gel. Estamos observando a nivel mundial un fenómeno muy curioso. La evolución de la pandemia ha producido brotes en muchos países del mundo. Algunos son India, España, Francia y también en Sudamérica. Desafortunadamente, varios países de Sudamérica tienen brotes muy importantes. Este es un virus desconocido, es un virus nuevo y, como dijo el poeta Machado, estamos haciendo camino al andar, porque estamos aprendiendo día a día, no solamente de salud, también de educación, de transporte, de la calidad de vivienda. En fin, todo eso contribuye a contener la diseminación del virus. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y eso ha sido la dificultad de esta pandemia. No hay camino trazado, nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino y la historia nos juzgará, obviamente, en relación a lo que hicimos en esta pandemia. Nos preocupa la salud de los habitantes de Chile, de los adultos mayores y también de los niños, ambos extremos. La educación en la etapa temprana de la vida es muy fundamental. Hemos recibido solicitudes en relación a las aperturas de colegios. Hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación en forma muy estrecha, aportando los protocolos que son elaborados por la Subsecretaría de Salud Pública. Y este trabajo en conjunto ha sido hecho para otorgar las más altas seguridades desde el punto de vista sanitario para el retorno a clase. Las más altas seguridades desde el punto de vista sanitario. Hasta el momento tenemos resultados positivos. Y en este sentido quiero darle la palabra a el señor Raúl Figueroa, ministro de Educación, compañero de gabinete, a quien hemos invitado hoy día a esta mañana de COVID. Ministro Figueroa. Muchas gracias, ministro París. Efectivamente, la pandemia, como todos saben, ha afectado no solo la vida en general de nuestro país, sino que muy particularmente el sistema educativo. Llevamos ya más de 6 meses con las clases presenciales suspendidas y quiero partir por reiterar nuestro agradecimiento a todos los profesores, asistentes de la educación, directivos, que han hecho su máximo esfuerzo por acompañar a todos y cada uno de sus alumnos durante este difícil periodo de educación a distancia
que ciertamente significó tener que, para muchos, volver a aprender cómo vincularse con sus alumnos en una circunstancia tan compleja. Desde el Ministerio de Educación hemos apoyado con recursos pedagógicos y financieros a todo el sistema educativo. Y lo seguiremos haciendo por todo el tiempo que sea necesario para que la educación a distancia pueda mitigar al máximo los efectos del COVID. Pero también sabemos que las clases presenciales son irreemplazables y que es fundamental, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y siguiendo todos los protocolos sanitarios, especialmente diseñados por el Ministerio de Salud para ello, hacer los esfuerzos para ir recuperando esa experiencia escolar. Los efectos de la pandemia en el sistema educativo se traducen en síntesis en fuertes deterioros en los aprendizajes, en un lamentable incremento de las brechas de aprendizaje que existen en Chile y que lamentablemente, consecuencia de la pandemia, se van a expandir, debiendo poner todo el país esfuerzos concretos para que eso no ocurra. En un lamentable posible incremento de la deserción escolar. Se proyecta que más de 80.000 niños y jóvenes podrían abandonar el sistema escolar como consecuencia de la pandemia. El secretario general de la ONU ha calificado esta situación como una catástrofe generacional y estamos todos invitados a hacer el máximo esfuerzo para que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan podamos recuperar esa experiencia escolar e ir paulatinamente reabriendo nuestras escuelas. Mientras tanto, seguiremos acompañando y haciendo todos los esfuerzos para que la educación a distancia sea también un elemento que permita mitigar estas consecuencias negativas. Junto al Ministerio de Salud hemos diseñado un plan para paso a paso reabrir nuestras escuelas. Este plan tiene 3 pilares que son esenciales: la seguridad, la voluntariedad y la gradualidad. ¿Qué significa que sea seguro? Significa que no se abre ninguna escuela si no se dan las condiciones sanitarias que efectivamente lo permitan, si no está ubicada en un territorio donde las condiciones sanitarias den paso para generar esa apertura, y si en ese establecimiento no se cumplen los exigentes protocolos que el Ministerio de Salud ha diseñado para ello. La seguridad es el principal norte de todo el trabajo que se está haciendo en esta materia. Es también voluntario. La voluntariedad implica que son los propios establecimientos quienes, luego de un trabajo con sus comunidades, toman la decisión de reabrir sus puertas. Y en el evento que así ocurra, la asistencia al establecimiento es también voluntaria. Eso significa que ningún padre, ninguna madre va a estar obligada a que su hijo asista durante este periodo al establecimiento. Y debemos también entonces tener los cuidados para que tanto los que asisten voluntariamente como los que por decisión propia se quedan en sus hogares reciban, desde el punto de vista pedagógico, todos los apoyos. El tercer pilar es la gradualidad. Para cumplir con estos protocolos es un trabajo paulatino, gradual. No significa que aquellos establecimientos que puedan abrir, porque se dan ahí las condiciones sanitarias, lo hagan necesariamente para todos los alumnos al mismo tiempo. Se hace de a poco. Hemos recomendado partir por los niveles superiores de cada establecimiento, los terceros y cuartos medios, para que puedan terminar su formación práctica en el caso del mundo técnico profesional, para que puedan también volver a encontrarse los alumnos de cuarto medio y luego, en la medida que las condiciones efectivamente lo permitan, ir ampliando esta incorporación a lo presencial. Seguro, voluntario, gradual. Dándose esas condiciones, los establecimientos deben cumplir 7 pasos que también se han consensuado con el Ministerio de Salud para que la apertura efectivamente le dé la seguridad a las familias de que lo que ahí ocurre es seguro en relación al manejo del COVID. Los pasos son los siguientes. Primero, deben darse, ya lo hemos dicho, las condiciones sanitarias. Si no se dan, no se puede abrir.
Segundo, se deben adecuar y cumplir los protocolos sanitarios que están a disposición de los establecimientos. Tercero, deben recibirse los kits sanitarios. Hemos implementado kits sanitarios para todo el sistema que recibe fondos públicos, que ya voy a detallar a continuación, que permiten efectivamente asegurar el cumplimiento de las exigencias sanitarias. Cuarto, el establecimiento debe cumplir con las medidas que los protocolos establecen acorde a su propia realidad. Chile tiene 11.500 establecimientos educacionales. Son todos muy distintos unos de otros y, por tanto, la forma en que se cumplen estos protocolos varía también de esas características. Y en ese sentido, los protocolos sanitarios establecen exigentes mínimos que deben cumplirse acorde a las características de cada escuela, de cada liceo. Quinto, un trabajo directo con la comunidad educativa. Hoy día más que nunca, la solución local es la clave para poder seguir avanzando. El trabajo con las comunidades es fundamental, con los docentes, con los asistentes de la educación, con los apoderados, con los alumnos. Luego, una inducción. Los asistentes de la educación, los profesores, las profesoras, deben tener muy claro todo lo que ocurre dentro del establecimiento una vez que éste vuelve a abrir. Y por último, se oficializa el plan para que el Ministerio de Educación pueda efectivamente autorizar esta reapertura gradual, voluntaria, paulatina. Hemos puesto a disposición de todos los establecimientos que reciben subvención del Estado un kit de cuidados sanitarios, que significa que en forma gratuita para el establecimiento recibe mascarillas para todos los alumnos, escudos faciales para los asistentes de la educación y los profesores, alcohol gel, cloro, artículos de limpieza y desinfección, termómetros, set de limpieza en general, lo que apunta precisamente a que, estableciéndose exigentes condiciones sanitarias, tengan también todos los establecimientos del país los elementos concretos que les permitan dar cumplimiento a estos protocolos. Quiero enfatizar en lo siguiente. Volver a abrir las escuelas es un elemento importantísimo para el máximo desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Pero esa reapertura no se lleva a cabo si efectivamente no se dan las condiciones de seguridad que permitan dar ese paso. Solo en los territorios donde las condiciones sanitarias lo permiten, solo en los establecimientos que efectivamente cumplen con esas exigencias y de manera absolutamente voluntaria para las familias. Sacar adelante este desafío es tarea de todos y los invito a que nos comprometamos con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro Figueroa. Completísimo lo que ha presentado. Creo que esto debe llevar tranquilidad tanto a los profesores como a los padres y apoderados y también a los estudiantes. Le voy a dar la palabra al doctor Humberto Soriano, expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, que también nos va a dar algunos antecedentes sobre la importancia que tiene la educación temprana. Doctor Soriano. Muchas gracias, ministro, por esta oportunidad de compartir con ustedes algunos conocimientos desde la pediatría. Gracias también al ministro Figueroa por habernos invitado a los pediatras a conformar mesas y a conversar con los profesores, con el Colegio Médico sobre este tema tan importante, porque todos estamos unidos en Chile en una cosa: nos importan los niños, queremos que estén sanos, queremos que salgan adelante. Entonces, quiero partir con una nota de humildad, ¿no es cierto? Este virus nos ha enseñado que nosotros no sabemos todo y que tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, pensábamos que el virus se transmitía por contacto, por tocarse. Ahora sabemos que el virus se transmite por el aire. Pensábamos que los niños eran los que más contagiaban. Ahora sabemos que los adultos son los que más contagian. Pensábamos que los niños eran los más vulnerables. Ahora sabemos que los adultos mayores son los más vulnerables. Entonces, como dice el ministro Paria, hay que hacer camino al andar, pero para eso hay que andar, ¿no es cierto? La pregunta, ¿vamos a volver a clase o no vamos a volver a clase?, es una mala pregunta, ¿no es cierto? La pregunta es el dónde, cuándo y cómo, y para eso están los protocolos. Mi sombrero para los expertos que hicieron el paso a paso, que está muy bueno.
Entonces, ¿qué pensamos los pediatras, ¿no es cierto? Estamos preocupados por el daño en niños y niñas inmediato y futuro, en salud física y en salud mental, que está causando el encierro, la falta de socialización y la falta de colegio. Hay cosas que los niños, si dejan de aprender, no las aprenden más. Pero además, los niños no están recibiendo las vacunas, no están recibiendo la ayuda en alimentación. Es la salud la que se daña cuando los niños están encerrados. Entonces, ¿cuáles son los riesgos del encierro? Hay hartos, ¿no es cierto? No es solamente perder aprendizaje, sino que se aumenta la inequidad. Nosotros no queremos que haya inequidad. Se crean malos hábitos alimentarios, sedentarismo, exceso de pantalla, estrés, depresión, suicidio, falta de tratamiento de otras enfermedades. Por lo tanto, no es gratis estar encerrado. Queremos que los niños que estén en una comuna donde las condiciones sanitarias se cumplan tengan el derecho de volver a clase. Los niños no esperan. Los niños no esperan. Tenemos que responderles, tenemos que hacer lo que se necesita por ello. Y para eso tenemos que unirnos, ¿no es cierto? Desde las mamás, los papás, los profesores, los directores de escuela, los alcaldes. Todos tenemos que trabajar en esto, porque si no somos todos responsables y se hace mal, como se ha hecho en algunos países, vamos a tener tremendas segundas olas y tremendos problemas. Hagámoslo como la gente que lo ha hecho bien. Entonces, ¿qué pasa con los niños y niñas, no es cierto? Nosotros pensábamos que los niños se contagiaban más, se contagian menos. Los niños se hospitalizan menos. Si se hospitalizan, se intuban menos, y si se intuban, tienen más posibilidades de salir adelante y de sobrevivir. Por lo tanto, los niños son privilegiados. Quiero terminar entonces repitiendo lo sabido: la mascarilla, la distancia, el lavado de manos o alcohol gel. Y agregar además el escudo facial. Vale luca esto, ¿no es cierto? Úsenlo, porque es una medida extra para proteger la entrada del virus por los ojos. Mientras más nos tomemos en serio esta pandemia, que vamos a tener por un año más al menos, menos muertes vamos a tener, menos contagios y más seguros vamos a estar. Muchas gracias, doctor Soriano. Le agradezco mucho su presentación, al igual como la presentación del ministro Figueroa. A continuación voy a dar a conocer las cifras de la situación en nuestro país, las cifras de hoy día. Hoy día se han reportado 1.880 casos nuevos, esto en base a la información del DEIS. 1.184 son sintomáticos y 605 son asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas hasta el momento en el país alcanza a la suma de 468.471 pacientes, de los cuales 14.671 son activos al día de hoy. Además, debo lamentar, comunicar que han fallecido desgraciadamente 52 compatriotas en este día, o en el día de ayer, y se informa hoy día, lo cual da que la suma de fallecidos totales durante la pandemia asciende a 12.919 en el país. En relación a los pacientes hospitalizados, tenemos 849 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 639 están en ventilación mecánica. Llegamos a tener más de 1.000 pacientes en ventilación mecánica. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que tenemos aún un superávit de 455 ventiladores disponibles. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 35.698 test de laboratorios a lo largo de todo Chile. Quiero repetir el agradecimiento a las universidades, a los centros salmoneros, a toda la gente que ha logrado que aumentemos de 2 laboratorios al comienzo a más de 130 laboratorios actualmente. Y esto es un récord país, un récord latinoamericano. Hemos logrado 3.430.220 exámenes de PCR. Con respecto a las residencias sanitarias, tenemos 152 residencias con 5.795 pacientes hospitalizados ahí,
y ustedes pueden llamar al fono 800-726-666 cuando necesiten una residencia sanitaria. Es gratuita y obviamente está a disponibilidad de todos los pacientes que deban aislarse y no puedan hacerlo en sus propios domicilios. Muchas gracias. A continuación pasamos a las preguntas del día. Muy buenos días. Primero una pregunta, bueno, son varias, al ministro de Educación. Respecto a este nuevo plan paso a paso, preguntarle primero cuántos establecimientos educacionales han postulado para esta reapertura gradual, también cómo se fiscalizará estas medidas sanitarias que cumplan los establecimientos educacionales. Además, estamos en octubre. Si cree que este plan va a funcionar a esta altura del año y ¿por qué se está anunciando un sábado y no se anunció durante la semana pasada para evitar todas las críticas desde los distintos sectores que realizaron por esta reapertura gradual? Y al ministro de Salud preguntarle respecto a la preocupación en las zonas extremas a nivel nacional. También ha habido un aumento de casos activos en las últimas semanas. ¿A qué se le está atribuyendo esto? Esto ya es consecuencia del 18 de septiembre. Y también una situación que pasa particularmente en Magallanes. Se ha visto un aumento de contagios, pero la utilización de camas críticas ha disminuido. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Y por último, preguntarle qué pasa con Valparaíso y Viña del Mar, que tienen cifras incluso más bajas que Puente Alto y aún no salen de cuarentena. ¿Qué está pasando al final? ¿Qué tienen que hacer las personas para que se pasen a la fase de transición? Muchas gracias. Muchas gracias por la abundancia de preguntas. En primer lugar, le doy la palabra al ministro de Educación. Muchas gracias, ministro. A la fecha son 280 las solicitudes que hemos recibido para reabrir las escuelas en forma voluntaria y gradual. De esas 280 solicitudes, son 60 los establecimientos que ya han abierto sus puertas y que están disponibles para que voluntariamente sus apoderados puedan enviar a sus alumnos. La experiencia ha sido muy positiva. Se lleva implementando desde hace varias semanas, meses diría. La primera vez que se implementó este plan fue en Rapa Nui, hace ya más de un mes y medio, y tenemos establecimientos abiertos a lo largo de todo el país. Esta semana fue particularmente noticiosa porque se iniciaron aperturas en la región metropolitana, lo que obviamente implicó un nivel mayor de cobertura mediática. Pero es fundamental que todos sepan que estas orientaciones están disponibles para todo el sistema escolar desde hace varias semanas, junto con el momento en que se dio a conocer el paso a paso Nos Cuidamos, que informó el Ministerio de Salud, y porque se trata específicamente de un trabajo directo con las comunidades. Yo señalaba que hoy día más que nunca el trabajo local es la clave para ir generando confianza en cada localidad, y es por eso que esto se ha trabajado a nivel local. Y en ese sentido, por supuesto, nos pareció hoy día interesante poder compartir a nivel nacional las características de un plan que ya se está ejecutando, que cuenta con el amplísimo respaldo del Ministerio de Salud y que nos permite decir que los establecimientos pueden, en los lugares donde las condiciones sanitarias lo permitan, reabrir sus puertas en forma segura, gradual y voluntaria. Muchas gracias, ministro Figueroa. Con respecto a las preguntas que me atañen, en primer lugar, el aumento de casos activos no es tal, hay probablemente una confusión. Solo en la región metropolitana, voy a dar como ejemplo, el 13 de septiembre teníamos 5.582 casos activos y el 27 de septiembre tuvimos 4.242 casos activos, o sea, menos, casi 1.000 casos menos, más de 1.300 casos menos. En otras regiones, por ejemplo, estoy viendo aquí la región del Ñuble, sí, y hubo un leve aumento de los casos activos. En la región de Arica también se observó una disminución de casos activos de 481 a 413. En Tarapacá un aumento, o sea, es variable a nivel nacional. Si la pregunta era solo por la región metropolitana, porque no me quedó absolutamente claro,
hay una disminución de más de 1.000 casos activos, 1.300 exactamente, entre el 13 de septiembre y el 27 de septiembre. Por eso hemos dicho que la evaluación del Fondéate en Casa con respecto a lo que ocurrió en las fiestas patrias ha dado o dio buenos resultados. No hemos visto un aumento de casos activos en la región metropolitana y en otras regiones también ha habido una disminución importante de casos activos. Usted me preguntaba también por el tema de Magallanes. Evidentemente que estamos preocupados porque hay un aumento muy, pero muy importante en el número de casos. Sin embargo, en las últimas 2 o 3 días, salvo hoy, ha habido una leve disminución, una pequeña, levísima disminución, y obviamente que estamos estudiando varias posibilidades. Hemos ido descartando varias posibilidades, los laboratorios funcionan perfecto, hay un control muy importante en la frontera, se ha insistido con la población para que no haga reuniones familiares y se encierren, porque cuando no hay ventilación aumenta la posibilidad del contagio del virus. Es decir, estamos trabajando, pero estamos atentos a lo que puede ocurrir. Ministro, buenos días. Sobre la situación precisamente de la región de Magallanes, investigadores de la Universidad de la región afirman que se trata de una cepa distinta del virus, una variante muy rara del COVID-19. Dicen, ¿qué antecedentes tienen de aquello? ¿Qué características ha tomado el virus en Magallanes? Y si eso explica la evolución epidemiológica de la pandemia allí y este número alto de casos que se ha registrado. Y lo otro, ante las variantes del virus, las vacunas en desarrollo tendrán efecto, y quedó pendiente la situación de Viña del Mar y Valparaíso, que le habían hecho consultas sobre las medidas de cuarentena allí. Tienes razón. Voy a empezar por Valparaíso y Viña del Mar, si me lo permite, que era la pregunta anterior. Valparaíso y Viña del Mar son una zona unida, es una sola, gran ciudad, no están separadas. Y desgraciadamente hay diferencias entre ambas ciudades con respecto a varios parámetros que nosotros tomamos en cuenta. Y estamos esperando que se homologuen ambas cifras para poder pasar a esas 2 importantes ciudades a la etapa de transición. El lunes, es decir, pasado mañana, tenemos reunión del grupo ampliado, enorme, de varios ministros, y está el presidente también, donde volveremos a revisar la situación de Valparaíso y Viña del Mar. Y sobre la variante en la región de Magallanes. Con respecto a la variante, sí, la variante del virus en la región de Magallanes es una pregunta muy, muy importante, muy interesante además. Yo me he comunicado con la Universidad de Magallanes, que ha hecho un gran esfuerzo además con el control de la pandemia, y me comuniqué con el investigador principal, con el doctor Marcelo Navarrete. Ellos tienen el observatorio del genoma coronavirus para Magallanes y descubrieron que en la primera ola, es decir, hasta mayo, estaba circulando una variante, y desde fines de julio está circulando una segunda variante que tiene como característica especial una modificación en la proteína Skype, es decir, en la proteína que permite que el virus se adoce o se pegue a la célula respiratoria. Y obviamente que van a seguir con estos estudios y ver cómo incide en la gravedad o en la evolución de los pacientes. Eso requiere más tiempo. A nosotros nos ha llamado la atención, sí, como decía la periodista anterior, que a pesar de que hay muchos casos, muchos más casos que en abril, la cantidad de pacientes que ha sido ingresada a las unidades de cuidados intensivos no refleja esa realidad, pero también nosotros hemos trasladado, y hay que reconocer y agradecer a la Fuerza Aérea, hemos trasladado pacientes desde Punta Arenas para evitar el colapso. Esto es un estudio muy interesante y tiene toda la razón usted al relacionarlo con la vacuna. Sin embargo, los estudiosos de las vacunas, y esto pasa con otros virus también, han determinado, han concluido que aunque sea una variante, la vacuna igual es efectiva en contra de este virus, en el caso que tengamos vacuna a la brevedad. Buenos días, ministro. Bueno, tengo 2 preguntas para hacerle hoy día. Primero, sobre la exposición que hizo ayer el exministro Jaime Mañalich ante la comisión investigadora que analiza la acusación constitucional en su contra, y él admitió que hubo errores en el manejo de la pandemia en su administración.
preguntarle a usted, ministro, actual ministro de Salud, si cree, si no hubieran existido esos errores, ¿se podría tratar de otra forma la pandemia hoy en nuestro país? Quizás menos cantidad de contagios, quizás menos muertes. Esa es una pregunta, ministro. La otra tiene que ver con este confuso incidente que ocurrió ayer en Plaza Italia, un menor de edad que cayó a la ribera del río Mapocho. Andan dando vuelta unos videos que me imagino que usted ha visto. Carabineros ha negado participación en este incidente. Lo cierto es que la Defensoría de la Niñez ya va a presentar una querella y la oposición incluso estaba pidiendo la renuncia del general Mario Rosas. Yo le decía a usted, quizás vio los videos que andan dando vuelta, a preguntarle, ¿cree que esto se trató de un accidente o que hubo responsabilidad de Carabineros en eso? Voy a empezar con la segunda parte de su pregunta. En realidad, lamento mucho lo que ha ocurrido con este joven, es muy lamentable, porque como usted muy bien dice, cayó al lecho del río Mapocho, cayó en la zona donde estaba circulando agua y lo lamentamos profundamente. Llamamos justamente a que haya paz y tranquilidad en las manifestaciones y que sean con calma. Como esto es una situación que está en estudio y que está investigándose cómo ocurrió, hay que esperar, obviamente, las investigaciones. Yo no he visto ningún video en relación a ese tema, lamento decirlo, pero no lo he visto. Solidarizo con este joven, solidarizo con su familia. Lo que sea necesario otorgarle desde el punto de vista de salud será entregado. Está él hospitalizado en una clínica, eso sí lo sé. Y, obviamente, yo esperaría el término de la investigación para encontrar culpables o no culpables. Y con respecto a la opinión que tengo sobre las declaraciones del ministro Jaime Mañalich, que hizo una gran labor al mando del Ministerio de Salud, una gran labor. Bueno, si él reconoce errores, me parece de una franqueza y ética e hidalguía enorme. No es fácil en Chile reconocer los errores, pero no creo que uno pueda decir o afirmar que si no se hubiesen cometido esos errores, la evolución de la pandemia sería diferente. Eso lo dirá la historia, lo dirán las investigaciones científicas que hay que hacer, y introducir esas variables nos van a permitir ver si eso influyó o no en el manejo de la pandemia. Muchas gracias. Ministro, hola, buenos días. No puedo dejar de preguntarle, ¿la Policía de Carabineros podría haber practicado, por ejemplo, primeros auxilios a este menor? Y también preguntarle al ministro de Educación, este viernes se filtró un audio donde el Seremi de Educación del Biobío, Fernando Peña, llamó a jugar con esta gradualidad, este plan que usted mencionaba, a modo de reabrir los colegios, siguiendo el objetivo de semana ha perseguido usted como ministro. ¿Les ha llegado la bajada de su plan para el ingreso a clase a las autoridades regionales? Y también al ministro París, volver a preguntarle sobre la frontera. ¿Se aplazó el cierre de ella? ¿Se sabe hasta cuándo, en coordinación con Cancillería, se evalúa acortar, por ejemplo, la cuarentena o flexibilizarla con esta alza de las cifras de contagio? ¿Apuntamos a seguir con las fronteras cerradas o cómo está Madrid, por ejemplo? Voy a contestar primero entonces las preguntas de salud. La verdad es que en una situación de emergencia como la que ocurrió en el lecho del río Mapocho, es obvio que cualquier persona puede prestar asistencia y hacer, digamos, reanimación básica en ese caso si es que hubiese habido un trauma grave con un paro cardiorrespiratorio. Creo, obviamente, que en esas situaciones hay confusión, hay dudas y me hubiese gustado obviamente que no solo los carabineros, sino que nosotros como equipo de salud hubiésemos reaccionado. Yo sé que él fue atendido, fue trasladado a una clínica y esperamos que su evolución sea obviamente positiva. Con respecto a las fronteras, nosotros permanentemente estamos en contacto con el ministro Alamán, con Relaciones Exteriores, también con el ministro de Defensa, que participa, entre otras, además en la mesa COVID. Por lo tanto, estamos evaluando esas posibilidades. No estamos a la altura de Madrid. En España, yo dije, está habiendo un rebrote muy importante con más de 9.000 casos al día y, desgraciadamente, no podemos seguir los ejemplos de Madrid porque ahí hay una disputa entre, digamos, la ciudad y el gobierno. Nosotros, y lo ha dicho Humberto recién, tenemos que trabajar con unidad en esta situación. La alusión al Seremi de Educación del Biobío se la traspaso, obviamente, al ministro de Educación, don Raúl Figueroa.
Como decíamos, la gradualidad es un elemento central del plan para abrir las escuelas paso a paso, que tiene 3 pilares: la seguridad, la voluntariedad y la gradualidad como elementos centrales. Este plan está disponible para todos los establecimientos educacionales. Se les ha hecho llegar desde hace varias semanas a todos los establecimientos en forma directa, y tenemos un trabajo muy descentralizado también a través de las secretarías regionales ministeriales respectivas, que se reúnen en forma periódica con todos los actores de la educación en sus respectivos territorios, precisamente para colaborar en la puesta en marcha de este plan. De hecho, hay una página que se llama sigamosaprendiendo.mineduc.cl, donde se establecen también estos mismos elementos y que está, por supuesto, a disposición de toda la ciudadanía y en particular de las comunidades educativas. Y quiero terminar explicando lo relevante que es la gradualidad dentro de este plan, porque entre otras cosas permite dar seguridad que los protocolos sanitarios efectivamente se puedan cumplir en cada establecimiento. Solo para poner un ejemplo, si en un establecimiento educacional entran primero solo los alumnos de cuarto medio, disponen esos alumnos de toda la infraestructura del establecimiento para poder cumplir efectivamente con los distanciamientos necesarios. También esa gradualidad apunta a una lógica de flexibilidad para que se lleven a cabo dobles jornadas si son necesarias, turnos, cualquier tipo de medida que permita que una determinada comunidad educativa pueda dar cumplimiento a las exigencias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Figueroa. Muchas gracias, doctor Soriano. Con esto damos por terminado los comunicados de prensa de hoy día. Agradezco a los canales, a las radios, a nuestro equipo comunicacional de La Moneda y del MinSal, y también siempre agradecer a los periodistas por sus preguntas. Que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana.